buenos días o tardes. Y hoy el Colegio Nacional continúa con este ciclo y con la presentación del tema de Coatlicue, el cual estará a cargo del doctor Leonardo López Luján. Les recuerdo rápidamente para los que no estuvieron ayer, que este ciclo de 4 conferencias surgió de un libro que publicamos conjuntamente Leonardo y yo con el Fondo de Cultura Económica. Y ese libro se llama Escultura Monumental Mexica, como se le dio también el título a todo el ciclo, e incluye precisamente un panorama general de la sociedad mexica, después ya un tema de la escultura mexica en general también, para ir entrando más en concreto, y después ya vienen las 6 esculturas que se tratan en el libro. Y en el libro, por orden de aparición, ahora sí que como en el teatro, empezamos con la Coatlicue, precisamente a cargo de Leonardo. Después sigue la Piedra del Sol, que fue la segunda en aparecer, la Piedra de Tizoc, y aprovechamos para meter ahí la piedra del antiguo arzobispado. Y después ya siguen Coyolxauhqui y finalmente Tlaltecutli, que es la más recientemente encontrada por el programa de arqueología urbana. Entonces escogimos 4 de ellas, pues, bueno, casi 5, ¿no?, con la del antiguo arzobispado, para ir enterando a ustedes de todo los prolegómenos y cosas que hubo alrededor de estas piedras, que es realmente apasionante. Entonces, para no alargarme más, nada más hacer ese preámbulo, voy a presentar a nuestro invitado aquí en el colegio. Leonardo López Luján nació en la Ciudad de México en 1964. Es licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en la misma materia por la Universidad de París. A lo largo de su carrera, ha sido investigador huésped de las universidades de Princeton y Harvard en los Estados Unidos, así como profesor invitado de universidades europeas, como La Sapienza, no sé cómo se pronuncia, mi querido Marchetti. Tenemos aquí un gran investigador, por cierto, que vino desde Italia para oír estas ponencias. No es cierto, vino otra cosa, pero hay que adornarse, hay que adornarse. Bueno, esta Sapienza de Roma, la Sorbonne de París y la Escuela Práctica de Altos Estudios también de París. En la actualidad es director del proyecto Templo Mayor e investigador titular del Instituto Nacional de Antropología. Sus temas favoritos de estudio son la política, la religión y el arte en las sociedades prehispánicas del centro de México, así como la historia de la arqueología en nuestro país. Es autor y coordinador de 25 libros, entre los que sobresalen Monte Sagrado Templo Mayor, que hizo junto con un gran historiador, Alfredo López Austin, y Escultura Monumental Mexica, que bueno, ya dijimos que somos, por decir, autores de este libro. Entre las distinciones que ha recibido a lo largo de más de 30 años de carrera profesional, destacan el Caiden Humanities, perdónenme, no sé pronunciar estas cosas, el Caiden Humanities Award de la Universidad de Colorado, los premios 1992, 96 y 2007 del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, el premio Alfonso Caso del INA, el premio de investigación en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, la beca Guggenheim y la beca de Humberto Moss. Leonardo es también miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y la Academia Mexicana de la Historia, así como nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Cabe mencionar que en este año sus contribuciones en el campo de los estudios mesoamericanos han sido reconocidas con la prestigiosa designación como miembro correspondiente de la British Academy. Así que pues damos la bienvenida a Leonardo. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación, y al Colegio Nacional por auspiciar esta serie de conferencias sobre la escultura monumental mexica. Agradezco a todos su presencia siempre
es muy grato ver un auditorio nutrido y de gente tan interesada en estos temas que a todos nos apasionan, ¿no? Como verse el viejo proverbio chino: cuando bebas agua, recuerda el manantial. Y en ese sentido quisiera comentarles que allá, hace poco más de 33 años, yo sufría una sobredosis de fútbol y de televisión, tal vez un poco de bicicleta también. Y entonces decidí, yo creo que no muy conscientemente, darle otro rumbo no sé si a mi vida, pero por lo menos a ese verano. Y hablé por teléfono a un famosísimo, ya entonces famosísimo arqueólogo, con el cual, a quien conocía yo bien, pero no había tenido demasiado trato, ¿no? Y ofrecí mis servicios como arqueólogo, como un arqueólogo que no sabía absolutamente nada de arqueología, con la única ventaja de que decía que no quería ningún salario, que no me pagaran por mis servicios, ¿no? Era Eduardo Matos Moctezuma a quien yo le hablé por teléfono y me dijo en julio de 1980, pues pásate mañana a las 8, estuve ahí al día siguiente en el Templo Mayor y su generosidad, ¿no? Pues cambió diametralmente mi vida. Es algo que agradezco mucho, aquella generosidad de hace 33 años y la de este momento que me permite en este bellísimo foro, en este bellísimo auditorio, poder mostrar algo de nuestras últimas investigaciones. En fin, vamos a comenzar esta charla, ¿no? Porque tengo muchísimas diapositivas, ¿no? Vamos a un poquito hablando del punto de partida, pues de todas estas charlas, ¿no? Y dónde se inscriben estas charlas, ¿no? Como ustedes saben, todos nosotros, ustedes, yo, tenemos pues muchas vidas que corren a veces de manera paralela y que a veces se entrecruzan, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo mañana quiero buscar un trabajo, una chamba, pues me van a pedir que yo haga un recuento de mi vida académica. Y para eso voy a llevar mi currículum vitae, ¿no? Donde voy a pues anotar, ¿no? Donde estudié, ¿no? A veces pone uno hasta el promedio que sacó, ¿no? Un poquito mi desarrollo, con quién estudié, qué publicaciones he hecho, qué conferencias he dado, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien presenta su currículum, que es un recuento precisamente del aspecto únicamente académico de una vida que por fuerza, la de ustedes, la mía, pues es muy rica y es muy variada, ¿no? Sin embargo, tenemos otras vidas, ¿no? Cada uno de ustedes podrá ser una biografía no académica, sino financiera, ¿no? Por ejemplo, a quién le pidió uno prestado, a qué banco le pidió prestado para hacerse de un automóvil, o cuando compró se hizo de su departamento, de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? O podemos tener una vida sentimental o familiar que también puede ser biografiada, que también puede ser consignada en un documento y donde ponemos pues a nuestros novios, novias, ¿no? A los maridos o las esposas e incluso los divorcios, ¿no? Todo va incluido en esas biografías, ¿no? Obviamente esto nos lleva a plantear precisamente que cada individuo tiene pues muchas facetas. Y como cada individuo, como cada uno de nosotros, también los objetos tienen muchas facetas. Y esto se puso de moda en el año de 1986, tan de moda que hoy día es toda una corriente que se llama la historia social de las cosas o la biografía cultural de las cosas, ¿no? Investigadores hoy tan reconocidos como Kopitov, como Appadurai, por ejemplo, como el mismo Golden, ¿no? Han visto que los objetos también nos pueden contar muchas vidas. Imagínense, por poner solo un caso, una moneda, la moneda que traen todos ustedes en la bolsa, ¿no? ¿Por cuántas manos ha pasado? Y cómo ha servido para comprar mil y un cosas, ¿no? Imagínense si una moneda nos pudiera contar su historia. Ahora, la moneda pues es una, ¿no? Son miles de millones. Cada una tiene su historia, pero como hay muchas, pues es una historia que podríamos calificar en muchos casos de banal, ¿no? En cambio, hay otros objetos que nos pueden decir cosas más interesantes. Una casa o un museo nos puede hablar de sus habitantes o de sus visitantes. Y en este contexto hay objetos que son realmente paradigmáticos. La Coatlicue es un caso de ellos, que nos hablan
no solo de su materialidad, sino de cómo se han relacionado con la gente a lo largo del tiempo. En ese sentido, ¿no?, la biografía de los objetos nos ayuda a entender cuál es la relación entre ese objeto y la gente, no solo que la creó, sino que ha vivido a lo largo del tiempo de manera paralela con ese objeto. Las biografías culturales son historias sabrosísimas. Obviamente no la de esa moneda, incluso no la de esa casa que mencioné, sino la de objetos que son muy particulares, como la Coatlicue, o como por ejemplo esta magnífica máscara teotihuacana, que 1000 años después de ser creada, imagínense ustedes, fue descubierta, quizás por algún mexica, fue bruñida y pulida, le pusieron esos ojos espléndidos y esos dientes de concha espóndilos, y después reinhumada en una ofrenda del Templo Mayor. Es decir, esta máscara no agotó su vida cuando fue sepultada allá tal vez del 400 o el 500 de nuestra era, sino que tuvo una vida muy intensa por allá del 1500 de nuestra era, y la tuvo aún más a finales del siglo XX, cuando fue descubierta por el proyecto Templo Mayor, ¿no? O esta otra espléndida pieza de piedra verde que llegó a Italia allá por el siglo XVI, y que en ese entonces pues le pusieron esa montura de oro y sus bellos ojos de rubí, ¿no? Y así son todos los objetos. Los objetos nos dicen no solo algo de ellos mismos, sino también de nosotros mismos. Los objetos son creadores, eso es muy importante, de identidades. Entonces, con este preámbulo, pues vayamos a ver la Coatlicue, ¿no? Ayer Eduardo Matos Moctezuma nos hablaba, ¿no?, de una manera muy amena de lo que es la Piedra del Sol y cuál es la vida de la Piedra del Sol, no solo en época prehispánica, sino a partir de su hallazgo en el 17 de diciembre de 1790 hasta nuestros días, ¿no? La Coatlicue es una piedra realmente espectacular, y tan espectacular como es incomprendida, ¿no? Mucha gente no entiende y no ha querido en el pasado entenderla, ¿no? Y si uno lee los miles y miles de textos que se refieren a ella, va a encontrar casi como común denominador esa incomprensión. Sin embargo, es un ejemplo ideal para hablar de una biografía cultural. Y para eso me voy a referir, les voy a leer un pedacito muy corto de un texto que es sumamente lúcido, que fue escrito por un antiguo y distinguido miembro del Colegio Nacional llamado Octavio Paz. Paz, en los privilegios de la vista, dice lo siguiente acerca de la Coatlicue. La carrera de la Coatlicue, de dios a demonio, de demonio a monstruo y de monstruo a obra maestra, ilustra los cambios de sensibilidad que hemos experimentado durante los últimos 400 años. Desde fines del siglo XVIII, la Coatlicue abandona el territorio magnético de lo sobrenatural y penetra en los corredores de la especulación estética y antropológica. Cesa de ser una cristalización de los poderes del otro mundo y se convierte en un episodio de la historia de las creencias de los hombres. Al dejar el templo por el museo, cambia de naturaleza, ya que no de apariencia. A pesar de todos estos cambios, la Coatlicue sigue siendo la misma. No ha dejado de ser el bloque de piedra de forma vagamente humana y cubierto de atributos aterradores que untaban con sangre y sahumaban con incienso de copal en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Conserva intactos sus poderes, aunque hayan cambiado el lugar y el modo de su manifestación. En lo alto de la pirámide, o enterrada entre los escombros de un teocalli derruido, o escondida entre los trebejos de un gabinete de antigüedades, o en el centro de un museo, la Coatlicue provoca nuestro asombro. Imposible no detenerse ante ella, así sea por un minuto. Suspensión del ánimo, la masa de piedra, enigma labrado, paraliza nuestra mirada. Y con estas palabras realmente sorprendentes, ¿no?, Octavio Paz captura esa esencia de una biografía cultural que es rica y que, como dice él, tiene más de 4 siglos. Cómo ha cambiado
el mismo bloque de piedra de percepción, como cada uno de nosotros puede verla de manera diferente. En fin, ahí están todas sus facetas y lo que les propongo en esta charla es precisamente hacer un recorrido, como el que ayer hacía Eduardo Matos con respecto a la piedra del Sol, de qué ha pasado con la piedra en el transcurrir de esos siglos. Primer carácter, una piedra incomprendida, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy lejano a nivel estético, a nivel simbólico, de la tradición occidental y de esa tradición que muchas veces aprendemos como historia del arte universal, que de universal sabemos no tiene nada, ¿no? La Coatlicue, tanto como el Laoconte, forma sin duda, ¿no?, parte de esas selectas piezas que son obras supremas del arte de todos los países y de todos los tiempos. La Coatlicue es un bloque, salió de un bloque, emanó de una gran piedra geométrica, ¿sí?, que medía aproximadamente 2,50 por 1,60. ¿Qué quiere decir? Que el maestro, ¿no?, el gran Fidias, cuyo nombre no conocemos, el gran Miguel Ángel, cuyo nombre no conocemos, que esculpió esta piedra junto con sus ayudantes, ¿no?, midió el bloque de manera que tuviera como dimensiones aproximadas 3 corazones por un corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos usaban su sistema métrico, donde hay muchas unidades, y el corazón pues es una de las medidas más recurridas, que mide alrededor de 83 centímetros. La Coatlicue está esculpida en una andesita y es muy probable, ¿no?, gracias a los estudios de Jaime Torres, uno de los mejores geólogos que tiene mi institución, ¿no?, la Coatlicue posiblemente, o el bloque del cual salió esta piedra, posiblemente viene de esta formación. Nosotros estamos aquí, en la isla de Tenochtitlan, esto le llamamos Calzada de Tlalpan, aquí está la ciudad universitaria, para que se ubiquen, Chapultepec, y este es el Tepeyac, y seguramente el bloque la Tlaltecutli vino aquí de la formación Chiquihuite, donde están las famosas antenas de transmisión, ¿no?, tal vez del Cerro Tenayo o del Botano, que estaban prácticamente en la ribera del lago en tiempos en que fue extraído de la ladera. Es posible también otra opción, es que la piedra venga del cerro de Chapultepec, que es un cerro de andesita, pero estaría bajo condición, bajo análisis, y tendríamos un poquito que pues hacer un estudio petrográfico más a fondo. Vista de frente o de espalda, la Coatlicue parece pues un gran amasijo de símbolos, parece algo difícil de desglosar, parece algo difícil de comprender. Y van a ver ustedes cómo eso es falso, y cómo vamos a poder, que es lo primero que vamos a hacer, cómo vamos a poder entender cada uno de sus elementos. Lo que es muy claro es que tiene una forma de frente y de dorso, una forma cruciforme, ¿no?, es un gran travesaño vertical y otro transversal mucho más ancho, ¿no? Sin embargo, cuando la vemos de perfil, ¿no?, esa forma cruciforme, estática, rígida, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque se convierte en un triángulo, cosa que observó perfectamente Justino Fernández. Y ese triángulo nos muestra a un ser mitad animal, mitad humano, águila, serpiente, mujer, un ser amputado, un ser decapitado, que está a punto de atacarnos, que está a punto de saltar sobre nosotros con esa energía contenida, ¿no?, esa energía potencial que está a punto de liberarse. Ese ser, lo primero que notamos es que es un ser femenino, es una mujer. Y apenas lo notamos porque cuando analizamos el torso, pues hay que adivinarlo un poquito porque lo cubre ese espléndido collar. Si ustedes ven el torso, es un torso desnudo que tiene 2 pechos que están agotados y tiene, ¿no?, esos pliegues en el abdomen que nos hablan de una mujer, pero no de cualquier mujer. Nos hablan de una
mujer generadora, de una madre, de una procreadora, cuyos senos están agotados y que, ¿no?, toda esta acción ha dejado esas líneas transversales como evidencia de que, ¿no?, es una progenitora. Lo mismo vemos, por ejemplo, ¿no?, en la Tlaltecutli, a pesar de que está destruida, con sus senos agotados y los mismos pliegues. Es la manera de representar a las divinidades creadoras, a las divinidades que han dado a luz a todas las criaturas, plantas, animales, seres humanos y sin duda a los astros. ¿Qué otra cosa podemos ver en el torso? Podemos ver que la diosa está decapitada y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a la altura del cuello vamos a ver esta sucesión de círculos y, aunque está muy destruido, una serie de ondulaciones que en su conjunto significan corte, significan cercén. Es el típico símbolo mesoamericano de tajo. Lo vemos en los códices, ¿no? Eduardo Matus hablará mañana de la Coyolxauhqui, la diosa lunar, cómo está decapitada y cómo está desmembrada, y vemos estas ondulaciones y esta banda roja que significa precisamente eso, separación. Y en un árbol, el famoso árbol de Tamuanchan, por ejemplo, vemos los mismos símbolos que nos muestra cómo ese árbol primigenio fue cortado de un solo tajo. ¿Y qué pasa? Como la cabeza es una diosa que no tiene cabeza, lo que vamos a ver es que en su lugar, ¿no?, brotan dos grandes serpientes realmente espectaculares, ¿no?, que surgen en forma, ¿no?, especular y que se ondulan para enfrentar sus rostros, ¿no?, para unirlos y formar precisamente con estos rostros, esto es por el frente, esto es por atrás, ¿no?, formando estos dos rostros de perfil van a formar un gran rostro visto de frente, ¿no?, lo cual a nivel plástico es espectacular, ¿no? Vean, es un gran rostro visto de frente del cual emanan esos colmillos y su lengua bífida, ¿no? ¿Qué representan estas serpientes que brotan de la cabeza decapitada? Sin duda los chorros de sangre, ¿no? Así coinciden la mayoría de los especialistas, la mayoría de los estudiosos, son dos chorros de sangre que emanan de ahí, ¿no? Veamos, por ejemplo, en otras representaciones mesoamericanas, ¿no?, como precisamente el acto de decapitación de los jugadores de pelota, ¿no?, tiene como resultado que broten múltiples serpientes que significan precisamente las emanaciones de sangre producto de la decapitación. La siguiente imagen es un poco fuerte, los prevengo, el que no quiera verla cierre los ojos, ¿no?, pero nos muestra precisamente un ajusticiamiento en la China del siglo XIX y que demuestra cómo al cortar la cabeza de un solo tajo, ¿no?, la sangre sale con una gran presión. ¿Por qué? Porque sube con una gran presión por las carótidas que están a los lados, ¿sí?, y se expulsa como un gran chorro, ¿no? Ahí les paso esta imagen que encontré en una, ¿no? Vemos el acto de la decapitación, cómo incluso está cayendo la cabeza y cómo brotan esos dos chorros de sangre de las carótidas, ¿no?, y que demuestra precisamente esa concepción de la sangre que emana y que es transfigurado, ¿no?, por los mexicas y por los mayas y por los pueblos del Golfo en grandes serpientes. El torso está, ustedes lo saben, cubierto por un bellísimo collar, ¿sí?, que también nos habla de la amputación. ¿Por qué? Porque tiene una sucesión de manos que también tienen aquí, aunque muy borrado, el símbolo del cercenamiento, ¿sí lo ven? Y corazones, mano, corazón, mano, un cráneo humano que todavía conserva su rojo de matita en las órbitas, ¿no?, y todo, ¿no?, decorando y cubriendo parcialmente el torso. Vean la parte de atrás, ¿no?, es la misma sucesión corazón, mano, un bellísimo amarre con los dos cabos y continúa por acá el collar. Acompaña, ¿no?, en el dorso de la pieza, ¿no?, una fecha 12 caña. 12 caña es una fecha que también ha sido objeto de muchísima
muchísimo debate, ¿no? Y Seller fue el primero en proponer darse cuenta que esta fecha cae dentro de la trecena de un Oviento. Quienes nacía en un Oviento, no sé si algunos de ustedes han nacido en la trecena de un Oviento, ¿no? Automáticamente, por destino, iba a ser hechicero, brujo, ¿no? Y se iba a poder transformar, su cuerpo iba a poderse transformar en muchos casos para causarle mal a los enemigos, ¿no? Entonces, en este caso, nos demuestra que la diosa, como todas las Sisimime, tienen ese carácter de hechicería, ¿no? Ahora, los brazos, que son unos brazos muy corpulentos, también están amputados. No podemos ver el corte porque a la altura de las muñecas tiene esas bellísimas pulseras, pero sí vemos cómo en lugar de manos, ¿no? De manos humanas, tiene la divinidad estas serpientes que aquí son francamente amenazadoras y que están listas para atacarnos. También bífidas, ¿no? La diosa, además, abajo de su torso, tiene una bellísima falda, una falda de serpientes entretejidas. Si las ven, ¿no? Todas estas serpientes, vemos también una sucesión rítmica de la cabeza de la serpiente y el cascabel, el crótalo, la cabeza, el crótalo, etcétera, ¿sí? Que nos hablan de su nombre, ¿no? Coatlicue, ¿no? La que tiene la falda de serpientes, o su falda de serpientes, si lo traducimos literalmente. Y esta falda está anudada por estas otras serpientes, que son serpientes de chalchihuites, como las que emanan de la cabeza y de las manos, y que tienen aquí un nudo y los dos cabos, ¿no? Caen hacia abajo. Es una maquiscoatl, o serpiente de dos cabezas. Y aquí vemos, ¿no? La famosa viñeta del Códice Florentino, ¿no? De Fray Bernardino de Sahagún, cómo nos muestra una representación ya occidental de la misma divinidad, y cómo el atributo que nos ayuda a identificarla, sin duda, es esa bellísima falda de ofidios. En la parte posterior, muy interesante, ¿no? Ese nudo que sujeta, ¿no? La faja que sujeta la falda, ¿no? Aprisiona un cráneo. Este cráneo no es parte del collar, sino es parte de este elemento doble, aquí no sale completo, que se llama citlalicue. Lo han apodado citlalicue, es decir, la falda de estrellas. Está compuesto por un cráneo, por plumas de águilas doradas juveniles, por un entrelazado de bandas de cuero, en los cuales aparece muchas veces rojo, y rematado por caracoles oliva. Estos elementos los vemos en los códices, en todas las Sisimime. Esta diosa no es Coatlicue, es Ispapalot, pero tiene el mismo elemento. Aquí ven ustedes el cráneo, las plumas de águila, ¿no? Todos estos atados de cuero y el remate de caracoles oliva. Es decir, es un símbolo distintivo de todas estas divinidades asociadas con la tierra y que en muchos casos descienden de los cielos. Vamos llegando ya al final de la escultura, a la base, y vemos un atributo que es fundamental. La diosa también está amputada de las piernas. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Pues viendo que aquí, justo abajo la falda, que es esta, tiene el mismo símbolo de la ondulación con la sucesión de círculos. Es decir, las piernas no son las de ese cuerpo de mujer, como esas bicicletas que ahora ensamblan con piezas de todos lados en tiempo de la globalización, ¿no? Esta es una diosa ensamblada, ¿no? Con piernas, pero en este caso son de águila, ¿no? Vemos aquí como de la entrepierna baja esta serpiente ondulante, ¿no? Bellísima también, de chalchihuites, que muchos han interpretado como un flujo menstrual. También es objeto de debate, hay mil hipótesis al respecto. Vemos que son patas de águila, muchos han dicho que son de jaguar, pero uno aquí es claro por los cojinetes, ¿no? Que sirven para la aprehensión de las presas, ¿no? Para poder sujetarlas mejormente, ¿no? Del águila, el águila dorada o águila real, que es la de nuestro escudo nacional, ¿no? Y aquí vemos el primer dedo aviaro alux, ¿no? Que es el que tiene atrás el animal. De manera muy interesante, ¿no? El tarso, metatarso, está cubierta en el águila por esto que le han llamado los biólogos plumas pantaloneras, parece como un pantalón, ¿no? Si las ven ustedes,
que es propio del águila real. Pues aquí vemos también las plumas pantaloneras como bajan y cascabeles de cobre, ¿no? No solo eso, sino también están representadas estas otras plumas laterales, ¿no?, en la escultura. Es decir, no hay duda de que las piernas no son las propias de esta mujer, sino son piernas que le dan poderes especiales. Y hay en las creencias, ¿no?, del México prehispánico, incluso de la Tlaxcala de nuestros días, o de San Ángel, aquí no muy lejos, de hace no muchas décadas, ¿no?, la creencia de estas mujeres hechiceras, que en la noche, para causar mal o para chuparle, dicen hoy día, la sangre a los niños, ¿no?, se acercan a una fogata, se quitan las piernas y se convierten en águilas, salen volando para causar el mal, ¿no? Son espectros nocturnos, ¿no?, que pueden causar el mal, ¿no? Entonces ahí esta tradición pues continúa prácticamente hasta nuestros días. En la parte inferior, ¿no?, esta divinidad que ha estudiado muy bien Eduardo Matos, ¿no?, que es Tlaltecutli, y que según su clasificación, ¿no?, esta es una representación frontal masculina, que él dice que me encanta esa palabra, que tiene como babuchas, ¿verdad? Sí parecen como babuchas, ¿no?, que la caracterizan. Es el dios de la tierra que sujeta cráneos humanos, si los ven ustedes, y que tiene la particularidad de tener otra fecha sobre la cabeza, una fecha, no es el símbolo del Playboy, es la fecha 1 conejo. 1 conejo es el nombre calendárico de la tierra. Entonces nos dice la fecha, la diosa Coatlicue de la tierra, ¿no?, tiene en su parte inferior la representación del dios de la tierra con el nombre de la tierra. Es decir, no hay lugar a discusión. Ahora todos creemos, ¿no?, que la Coatlicue es una pieza única, que es una pieza excepcional. Cosa más falsa que esa. ¿Por qué? Porque desde el año de 1933, ¿no?, cuando se demolió el seminario de niños ahí enfrente de donde viven ustedes, ¿no?, desde su casa, enfrente del seminario de niños y del colegio de niños y del seminario, perdón, cuando se demuelen esos edificios, aparece otra piedra que apodó, que llamó Alfonso Caso, también miembro de este colegio, apodó la Yolotlicue, es decir, la falda la que tiene falda de corazones. Y esta escultura, que por desgracia está muy destruida, está muy deteriorada, ¿no?, hoy día enriquece las colecciones del Museo Nacional de Antropología. Es más, si van a ver la Coatlicue al lado, van a encontrar a la Yolotlicue. Y se van a dar cuenta que mide lo mismo y que es prácticamente idéntica, con la salvedad que en lugar de falda de serpientes tiene su falda de corazones, ¿no? Aquí vemos el momento del hallazgo, ¿no?, cómo la van subiendo ahí, ¿no?, se ve la catedral, ¿no?, la que sigue, me confundo con esto, la que sigue ya la subieron al camión. Aquí está la Casa de las Sajaracas, ¿no?, el Museo de la Fotografía, ¿no?, el Museo de Archivo de Fotografía, es decir, aquí a una calle donde nos encontramos. Aparece el monolito y se lleva al Museo Nacional, ¿no? Y un chisme interesante, ¿no?, es que muy recientemente mi colega y buen amigo Raúl Barrera, que es el supervisor del programa de arqueología urbana, excavando precisamente ahí, en la Plaza Manuel Gamio y a un lado de este lugar, encontró 2 corazones. Y llevó esos corazones, ¿no?, muy diligente con la curadora de la Sala Mexica, la arqueóloga Bertina Olmedo, y le pusieron los corazones a la Yolotlicue y le quedaron a la perfección, ¿no? Tenía miedo de que se iba a activar la diosa, pero no pasó nada, ¿no? Y ahí está. Y curiosamente este monumento, descubierto en 1933, también tiene la fecha 12 caña. No confundir con el 13 caña que ayer mencionó Eduardo Matos, que es el de la Piedra del Sol. Ahora, no solo tenemos es sorprendente esto, no solo tenemos a la Coatlicue, la Yolotlicue, sino hay fragmentos de otras idénticas, de las mismas proporciones. Uno sale al jardín en el Museo de Antropología, ¿verdad?, y encuentras esta, por ejemplo, la falda de otra imagen, y aquí vemos las plumas pantaloneras y los cascabeles de otra más. Y si ustedes visitan las bodegas del Museo Templo Mayor, aquí está otra que encontró Eduardo Matos. Este es un pedazo
¿no?, de una garra y de esa serpiente ondulante que baja por la entrepierna. Es decir, hay varias Coatlicues. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas se hicieron? No lo sabemos. Sin embargo, podemos especularlo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no?, una cosa que es fabulosa para un arqueólogo: las pictografías y los textos escritos por los indígenas, por los mestizos, por los españoles en el siglo XVI. Y en esta imagen precisamente vemos, a manera de demonios, dos imágenes flotando que nos muestra dónde estaba la Coatlicue. Van a decir, este está loco. No, hay un texto, ¿no?, que lo apoya, y desde el siglo XIX, ¿no?, Edward Seller, y de ahí para adelante muchos investigadores han llegado a la conclusión de que la Coatlicue, no, las Coatlicues estaban en la cúspide del Templo Mayor. Les leo, por ejemplo, el texto de Andrés de Tapia, que subió al Templo Mayor junto con Cortés. Imagínense ese momento tan importante, por allá de noviembre, diciembre de 1519. Suben a la pirámide y Andrés de Tapia consigna ese ascenso. ¿Y qué es lo que ve allá Andrés de Tapia? Les leo textualmente. De afuera de este hueco, ¿cuál es el hueco? Las dos capillas que coronaban la pirámide que vemos aquí, ¿no? De afuera de este hueco estaban dos ídolos. Él menciona dos. De altor de casi 3 varas de medir. Y esto es muy importante porque una vara mide, la vara castellana mide 83 centímetros, es decir, prácticamente lo mismo que un yolotli o corazón. Entonces está dando bien la medida de la Coatlicue. Entonces, de altor de casi 3 varas de medir cada uno, serían del gordor de un buey. Cada uno eran de piedra de grano bruñida. Tenían, más adelante dice, tenían estos ídolos unas culebras gordas ceñidas, por collares cada 10 o 12 corazones de hombre, hechos de oro, por rostro una máscara de oro, ojos de espejo, tienen otro rostro en el colodrillo, o sea, acá atrás, como cabeza de un hombre sin carne. Entonces corresponde la dimensión, la materia prima, la presencia de una falda de serpientes y sin duda el collar de corazones y el cráneo del Citlallicue. Es claro que Andrés de Tapia está describiendo a las Coatlicues, ¿no? No me voy a detener mucho al respecto, pero en una investigación que hicimos Alfredo López Austin y yo, mi padre y yo, llegamos a la conclusión, después de analizar todas estas menciones, que en realidad eran 4 y que estaban en la cúspide efectivamente, ¿no?, que eso lo dicen otros autores, en cada una de las esquinas, ¿no? Aquí tenemos entonces las 4 Coatlicues, los 2 portaestandartes marcados con B, la piedra de sacrificios, el chacmol, la Coyolxauhqui, de la cual hablará Eduardo Matos el día de mañana, y la Tlaltecutli, que abordaremos el día de pasado mañana, ¿no? Todas en torno al Templo Mayor, o sobre el Templo Mayor, para ser más correctos. Y en fin, con esto ya tenemos, yo creo, una idea, ¿no?, general de lo que es el monumento, qué significa, de qué parte se compone, ¿no?, esta representación de esa diosa tan importante, la divinidad de la tierra, madre de Huitzilopochtli, el dios solar, y que en el principio del tiempo es la generadora de todas las criaturas, pero al final de ese ciclo, cuando se cierra, ¿no?, esa vuelta que da el tiempo, es la devoradora de todos sus hijos. Es decir, es una criatura tan venerada como temida. Y por eso, ¿no?, la Tonantzin, Cihuacóatl, Coatlicue, Tlaltecutli, que son advocaciones de una deidad madre y terrestre, todas son tan veneradas como temidas, todas son representadas como seres femeninos, pero al mismo tiempo como seres monstruosos que están listos a devorarnos, a atacarnos, a saltar encima de nosotros. Pasemos entonces un poquito a lo que ya hablaba Eduardo Matos ayer, no me voy a detener demasiado tal vez,
a ese momento seminal que se vive en la Ciudad de México, allá por fines del siglo XVIII, ¿no? En plena ilustración, y cuando esta ciudad era la más poblada del continente, no sé si sigue siendo la más poblada del continente, entonces había una enorme cantidad de habitantes, 131,000, ¿no? Estoy hablando 1794, esta ciudad tenía 131,000 almas, no sé cuál es el dato actual, pero bueno. La cuestión es que en ese momento, ¿no?, la arqueología está viviendo un gran florecimiento gracias a los Borbones. Del lado izquierdo Carlos III, el de la famosa Puerta de Alcalá, a la derecha Carlos IV, de quien habló extensivamente el día de ayer Eduardo Matos, ¿no? Ambos promovieron, ustedes saben, las excavaciones en el sur de Italia, en Campania, particularmente en Herculano, en Pompeya, en Estavia, y eran amantes precisamente de la arqueología. En ese contexto no solo promovieron esas excavaciones, sino que dieron inicio a muchas expediciones científicas en las cuales los expedicionarios tenían como misión consignar, ¿no?, todas las expresiones de los tres reinos, pero también la arqueología. En ese contexto también llega a la Ciudad de México, habló de él ayer Eduardo Matos, ¿no?, el segundo conde de Revillagigedo. Esto es en 1789, él había nacido en La Habana, ¿no?, hijo de virrey de la Nueva España, nació en La Habana, vivió su infancia aquí cuando su padre era virrey, pero casi toda su juventud residió ¿dónde? En Madrid. Y en Madrid le tocó experimentar ese cambio espectacular, diametral, ¿no?, que fue orquestado por el arquitecto y urbanista italiano Sabatini, auspiciado obviamente por Carlos III, ¿no? Madrid era un muladar y Sabatini, ¿qué hizo? Le cambió de rostro a la ciudad. Entonces, imagínense ustedes, ese joven ilustrado, de buena familia, hijo de virrey, cuando llega a la Nueva España y le toca a los 49 años de edad asumir el cargo también de virrey, igual que su padre, pues dice: voy a transformar la Ciudad de México, la cual, por cierto, también era un muladar. Entonces da la tarea de hacer todos estos cambios que ayer mencionó Eduardo, regularizar calles, el servicio de limpias, numerar las casas, etcétera, etcétera. Y en estos cambios, ¿no?, Castera, entre otros, ¿no?, lo que proponen es modificar la plaza de armas, nuestra plaza que ahora le llamamos el Zócalo, que entonces era un muladar, ¿no? Se hacían muchas cosas ahí, ponían carpas, hacían actividades, no sé si harían la rosca más grande, en fin, entonces ahí está la obra, ¿no? Y dice el alabardero José Gómez, que mencionó ayer Eduardo, dice: se agujeredó toda la ciudad, ¿no? Hay obras por todos lados, ¿no? Bien, se pueden imaginar ustedes, ¿no?, esta gente maldiciendo obras aquí, allá, el tráfico, ¿no? Y van haciendo todo esto. Y como resultado inesperado, ¿qué es lo que aparece? Pues emergen todos estos monolitos, del cual el primero fue la Coatlicue, ¿no? Eduardo mencionaba ayer ese 13 de agosto tan importante, ¿no?, cuando aparece esta piedra, 1790, y que por primera vez estas piedras no van a ser destruidas. La costumbre antes de eso, antes de la ilustración, era hacerlas pedacitos. Ahora no, la perspectiva cambió diametralmente. ¿Dónde apareció la Coatlicue? Pues ahí, donde está ese puntito, no sé si se ubique, ¿no? Esta es la catedral, el Palacio Real, ¿no? Esta es la Puerta de Honor, y aquí apareció, esta es la Acequia Real, que corría por nuestra actual calle de Corregidora, ¿no? Aquí están las ferreterías, y aquí apareció la piedra, 13 de agosto. Y apareció cuando se construyó una tarjea, como todos los descubrimientos en la ciudad, un descubrimiento de carácter fortuito. Hallan la piedra, la ven, estaba recostada a unos cuantos centímetros de la superficie. Nadie la había notado, pero estaba ahí abajo. La descubren y, ante la expectación, deciden traer una doble polea, de manera que para el 4 de septiembre logran erigir semejante monumento. Unos días después, el 25 de septiembre, donde ponen la Coatlicue, le llevan y la ponen aquí al lado
de la puerta de honor del Palacio Real. La puerta por la cual hoy día entra el presidente, ¿no? Este es el patio de honor. ¿Sí? Y ahí queda expuesta. Entonces hay un gran debate y por fortuna el virrey y el entonces, digamos, jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Bonavia, ¿no? Corregidor regente de la Ciudad de México, toman la determinación de conservar la piedra y hacerla dibujar, medir y estudiar. Y toman una decisión que es un poco extraña. ¿Cuál es esa? Llevarla no a la Academia de San Carlos, que estaba acá, donde está nuestra calle de Academia, ¿sí?, sino llevarla a una institución que entonces no vivía sus mejores momentos, que era la universidad. ¿Sí? Bueno, me voy a saltar esto, pero bueno, la universidad está aquí, ahí dice, ¿no? Real Universidad. Aquí está la plazuela del Volador, ¿no? Si recuerdan ustedes la plazuela del Volador, ahí está la Suprema Corte de Justicia aquí. Y aquí estaba la universidad, que fue demolida por Justo Sierra, y ahora hay un restaurante de lujo que se llama Burger King o algo así, ¿no? Ahí está. En fin, aquí a unas cuadras, en el archivo histórico del gobierno del Distrito Federal, hay un expediente que es delicioso realmente. ¿Por qué? Porque el virrey manda indagar las circunstancias en las cuales aparece la Coatlicue, ¿sí? Entonces, hacen obviamente, mandan a un escribano a hacerla, como dicen ahora, la indagatoria. Y entonces le pregunta a unos individuos que despachaban aquí, estos son esta es la puerta de honor, aquí apareció la Coatlicue, y le pregunta a unos individuos que tenían sus negocios en estos que son los cajoncillos del señor San José, ya no existen, ¿no? Aquí están, miren, estos son los cajoncillos del señor San José que estaban a lo largo de la sequía. Y le preguntan, por ejemplo, al dueño de una cacahuatería, y luego le preguntan al dueño de la mercería que estaba en el número 7, y les preguntan, oiga, ¿y cómo apareció la piedra? Y ellos dieron todos los detalles, y gracias a ellos y a quienes emprendían la obra, sabemos cómo fue descubierta esta, que es una de las obras maestras del arte universal. La piedra, como les decía, se llevó aquí, se puso de pie, ya es la plaza remozada, ya no existen los cajoncillos, fueron demolidos por Revillagigedo, y empiezan a aparecer, se empiezan a hacer los primeros dibujos. Estos hoy día se encuentran en París, ¿no? Son unos dibujos, pues si ustedes quieren, un poco torpes, no muy detallados, pero tal vez sean los primeros que se hicieron de ese monumento. Y entran en debate, esto es lo más sabroso, 4 personas que ventilan un debate, una polémica en los periódicos de la ciudad. Entre ellos, este señor que está a la derecha, Alzate, que mencionaba ayer Eduardo, Antonio León y Gama, también habló de él. Otro que usaba un seudónimo un poco extraño en náhuatl, Ocelotl Tecuelhuizintli, y otro más que era el famoso licenciado, ¿no? Ignacio Burunda, que era una mente barroca, farragosa en ese periodo en que ya se vivía la Ilustración. Y los 4 empiezan a discutir, se insultan, es una discusión acalorada, no la voy a detallar, pero lo interesante es que Burunda entonces suelta, ¿no? Como soltaba ideas muy locas, suelta la idea de cómo surgió la Coatlicue, y dice, no, es que allá en el Ajusco, ¿no? Hace muchísimos miles de años, vivían unos gigantes, y esos gigantes se dedicaban al pecado, bebían mucho, se dedicaban a la sodomía. Imagínense ustedes esos gigantes. Dios pues se molestó, mandó unas tremendas erupciones, unos temblores, ¿no? Muy fuertes, y casi todos esos gigantes murieron. Los únicos sobrevivientes decidieron dejar el Ajusco y caminar durante cientos de años hasta el centro del lago. Imagínense, del Ajusco al centro del lago se tardaron cientos de años. Pero se tardaron tanto que cuando llegaron, ya llegaron chaparritos como seres humanos. Ya no eran gigantes. Y lo que encontraron
fueron unas tumorosidades, dice Loco de Borunda. ¿Qué son tumorosidades? Pues unas piedras que había arrojado la montaña, el Ajusco, ¿no? Cuando la erupción, y que habían caído aquí en el centro histórico, aquí en el Zócalo. Y estos señores, cuando llegaron, se llamaron los mexicas y esculpieron esas piedras e hicieron la Piedra del Sol y la Coatlicue, ¿no? Y la Coatlicue precisamente dice Borunda, pues es como una jaiba, es como un cangrejo. ¿Por qué? Pues porque narra cómo ese pueblo que era de las montañas ahora es un pueblo lacustre, ¿no? Como la jaiba, que es un animal que vive mitad tierra, mitad agua. En fin, todas estas lecturas, todo esto se publicó en aquel entonces y cada uno daba su argumento, ¿no? A veces argumentos extravagantes, pero muy divertidos de leer, ¿no? Obviamente la obra, el clásico, ¿no?, de la arqueología de esa época, ¿no?, es ¿no? Lo mostró ayer Eduardo, ¿no?, la descripción histórica, ¿no?, del cual él ha hecho un par de facsímiles. Y esta obra, que apareció en 1792, ¿no?, de manera erudita, plantea que a quien representa la diosa es a Teoyoamiki, por adelante, es decir, a la diosa relacionada con los guerreros muertos en batalla, y por atrás al que representa es a Huitzilopochtli, ¿no? Una idea obviamente que hoy ya no se sostiene, pero que tuvo un gran impacto y que repitieron a lo largo de todo el siglo XIX, pues todos los estudiosos del México prehispánico. Este fue un bestseller, fue una obra que tuvo mucho impacto. Ahí se ve 1732, la fecha de edición, pero apareció, ¿no?, eso lo sabe Giovanni Marchetti, ¿no?, apareció en Roma en 1804 la traducción al italiano. Eduardo ayer mencionaba a Andrés Cabo, preparaba la traducción al latín. Y en los Estados Unidos, si ustedes van a Filadelfia, a la Philosophical Society, encontrarán la traducción al inglés, que por cierto nunca se publicó. Es decir, es una obra de gran impacto, un clásico. Después, en 1832, fue reeditada, ¿no?, con adiciones por Carlos María Bustamante, ¿no?, y se pasó de boca en boca. En fin, volviendo a nuestro escenario, ¿no?, vemos lo que decía ayer, ¿no?, con mucha razón Eduardo Matos, como una piedra, la Piedra del Sol, ¿no?, que representa para el novohispano ilustrado la perfección, la geometría, las matemáticas, el calendario, pues queda exhibida, ¿no?, a los transeúntes, vista pública. En cambio, la otra cara de la moneda, lo que ellos no querían conocer, ese monstruo relacionado con la muerte y con el sacrificio, pues lo fueron a llevar a esa institución que es la universidad. Allá lo fueron a llevar. ¿Uy? Y aquí vemos, ¿no?, otra vez la Plaza del Volador, la Acequia Real y la universidad, que les digo que hoy ya no existe. Ahí está la fachada, ¿no? Hoy día trajeron la fachada aquí a San Ildefonso, ¿no?, como parte de la fachada de la universidad. Este es el edificio demolido, y en su interior, ¿no?, se colocó el monolito. En una esquina, nos lo dice Antonio de León y Gama, allá tal vez por el mes de noviembre, diciembre de 1790. Mouchot, ¿no?, que era un benedictino catalán que vino aquí en 1803, nos cuenta algo que es realmente sorprendente, que comenzó ayer a narrar Eduardo Matos. ¿Qué sucede? El monolito lo llevan a la universidad, pero lo entierran inmediatamente, ¿no?, aduciendo que no querían que los estudiantes se contaminaran de él. En realidad, lo que cuenta Mouchot es que los indígenas empezaron a asistir a visitar la piedra, y después de las clases, cuando terminaban las clases y nadie se daba cuenta, le ponían ofrendas. Pues obviamente eso alarmó a las autoridades de la universidad y la enterraron. Entonces Humboldt, ¿qué hace? Llega, quiere ver el monolito, ¿no? Eduardo Matos nos comentaba ayer que el obispo de Linares, ¿no?, intercede y va con Humboldt y hace que la piedra, ¿no?, la exhumen, que la pueda ver Humboldt. Están ahí unos minutos, eso lo dice Humboldt en su diario,
¿no? Que acaba de ser traducido del alemán. ¿Y qué sucede? Que le dice el obispo: yo tengo que regresar. Por cortesía, Humboldt lo acompañó a donde se estaba quedando el obispo de Linares, el obispo de Monterrey, aquí al templo de San Agustín. Todos ustedes conocen el templo de San Agustín. Dice Humboldt: llegué 20 minutos después y ya la habían enterrado. Entonces, ¿qué hace Humboldt? Pues copiar los dibujos de Leonigama, al revés por cierto, pero los copia porque no le dio tiempo más que de echarle un vistazo, ¿no? Y esos dibujos se repiten en muchas obras a lo largo del tiempo. Pasan los años y en 1922 este señor, que es el famoso Joel Poinsett, el primer embajador plenipotenciario de los Estados Unidos en México, que fue echado por el gobierno mexicano como persona non grata y que bautiza en los Estados Unidos a nuestra Nochebuena, ya la conocen como Poinsettia, ¿no? Poinsett va en 1822 a la universidad y dice en su diario, esto es maravilloso, que trató de ver la Coatlicue, pero que estaba enterrada, pero que se asomaban apenas las garras. Imagínense cómo estaba enterrada, que logró ver las garras. Al año siguiente, 1823, llega William Bullock con su hijo, ¿no? Quien quería montar, era un showman que quería montar una gran exposición en Piccadilly, en este edificio que ya no existe, que fue demolido, el Egyptian Hall de Londres. Decide montar su exposición y entonces llega con su hijo y pide permiso para hacer unos moldes, unos estampados, como les decían en aquel entonces, de papel maché. Hace estos estampados, con un poco de yeso le ponían, y con eso logra hacer una réplica. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bullock? Pedir que este señor que está abajo a la derecha, Andrés Manuel del Río, un famoso geólogo y químico español, el que descubrió el vanadio, que vivía aquí, él intercede por él y logra que las autoridades de la universidad permitan exhumar nuevamente la piedra. Y Bullock dice: una vez que hice la copia, la volvieron a enterrar. Pobre piedra, ¿no? Y esta es la imagen que enseñó ayer Eduardo Matos, ¿no? De la sala principal del Egyptian Hall, ¿no? Con ese detalle donde vemos a esa, tal vez un poco exagerada en proporciones, la réplica, ¿no? de la Coatlicue, ¿no? Esa terminó la exposición y la réplica se fue, las adquirieron todas esas réplicas y con el paso de los años se destruyeron. Solo queda el rostro de la Piedra del Sol y está en el Museo de Edimburgo, en Escocia. Nada más queda el rostro de la Piedra del Sol. Ahí lo encontró un buen amigo. En fin, al año siguiente, 1825, pues tenía Bullock que vivir del show, de esto, ¿no? Alguna vez hizo fortuna exhibiendo la carroza de Napoleón, en la cual iba cuando la batalla de Waterloo. Tuvo gran éxito esta exhibición en Londres, imagínense ustedes. Y entonces, ¿qué dice? Recicla esa exposición Ancient Mexico y ahora le llama Ancient and Modern Mexico. La sube al primer piso del Egyptian Hall y hace lo que decía Eduardo, una exhibión también etnográfica, ¿no? Aquí está el indio Cayetano, que lo trajo desde Texcoco y que le explicaba a los londinenses cómo se vivía en la Cuenca de México, cómo vivía él en esta choza y en este paisaje que pintó el hijo de Bullock, ¿no? Les explicaban cómo era la Cuenca de México, ¿no? Para los que no conocían. Y aquí pues se recicla la Coatlicue. Pasan los años, 1825, primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ¿no? Manda, ¿no? fundar el Museo Nacional en la universidad, y entonces la Coatlicue, ¿no? pues sigue ahí, sigue en la esquina del patio. Ya para entonces habían metido al caballito, que estuvo a punto de ser destruido, que estaba en la plaza de armas, lo meten, y la Coatlicue está ahí. Miren, no sé si la vean en este cuadro de Waldi. Aquí está, por cierto, la piedra de Tizoc, ¿no? Y ahí pues fue admirada por muchos viajeros, por muchos pintores. Esta es una obra de Nebel, ¿no? Y el problema es que México entró en ese periodo oscuro de guerras entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores. Vinieron tantas intervenciones y en ese momento pues el museo, que había comenzado a tambor batiente, pues pasa un periodo muy oscuro. Se vuelve un amasijo de piezas y basta leer las descripciones, por ejemplo, de
la marquesa Calderón de la Barca o de Franz Mayer para darse cuenta de cómo estaba abandonado nuestro museo. Muy interesante la descripción de Edward Taylor, el inglés, el antropólogo inglés. Llega él muy jovencito aquí a la Ciudad de México y en su libro Anáhuac nos menciona que visita el Museo Nacional. Ya para entonces estaba medio convertido en cuartel militar y dice que estaban los militares en el patio y que habían tirado las imágenes de los dioses, imagínense, los ídolos prehispánicos como los describía, y se sentaban en ellos para jugar a las cartas. Pero más interesante nos menciona que la Coatlicue servía junto con otras esculturas prehispánicas para hacer un entierro donde tenían conejos, ¿no? Entonces la Coatlicue también alguna vez sirvió de conejera, ¿no? Obviamente se vivieron tiempos mejores cuando el Museo Nacional se pasa de la universidad a la Casa de Moneda, y eso fue hecho por este señor que, bueno, tuvo un final triste, ¿no? Ahí en el Cerro de las Campanas, ¿no? Maxi I, que funda, ¿no? Le da una nueva vida al Museo Nacional. En ese entonces, 1866, se lleva la Coatlicue al patio central y ocupa en ese momento el lugar de honor. Se pone en el patio central. Aquí está Dominique Willimeck, el director austriaco en época de Maximiliano. Tenía buen olfato porque en cuanto olió a Cerro las Campanas, Willimeck salió huyendo y salvó su pellejo. Aquí vemos la Coatlicue, ¿no? En el patio de nuestro actual Museo de las Culturas, ¿no? Y aquí en este cuadro de Cleofás Almanza vemos a este señor que está admirando una mega piedra de Tizoc y la Coatlicue, ¿no? Si la ven, no está en la dirección del Museo Nacional. Por aquella época de la intervención llega este señor León Medan, un francés, que se le ocurre hacer una réplica para exhibirla en París. Hace muchas réplicas. Entonces pide permiso, usa entonces una técnica que era el último grito de la moda, que se llamaba lotinoplastia, y entonces va a París y hace una exhibición. Este es el stand de México en la Feria Universal de París de 1867. Aquí lo vemos, este es el Campo Marte, aquí ahora está la Torre Eiffel, ¿no? Este es el río Sena, y ahí está el stand de México, ¿no? Que obviamente lo financió porque ni México ni el gobierno francés, imagínense, después de la intervención, querían pagar por ello. Y este es el detalle, imagínense, su pastiche es el templo de Xochicalco, ¿no? Que lo recibía, bueno, primero tenía uno que pagar un boleto, aquí por aquí había un torniquete, tenía que pagar, lo recibía un soldado francés, pero con zarape mexicano, ¿no? Y yo creo que el soldado ahorita estaba aquí, adentro, durmiendo, y pagaba uno su boleto, subía y lo recibía la Coatlicue de yeso, que también ya fue destruida, ya no existe en París. Lo que sí existe aquí, ven la Piedra del Sol, todavía existe, estaba en el Museo del Hombre y hoy está en el Museo del Quebranle, ¿no? Todavía sigue esa copia que es espléndida. En fin, regresamos a México y la Coatlicue, ya no se los voy a hacer muy largo, pues se vuelve en la gran musa de los artistas, ¿no? Este hombre, ¿no? Que todos ustedes conocen, José María Velasco, se hace unos dibujos espléndidos. Él trabajaba, ¿no? como dibujante del Museo Nacional, son dibujos técnicos muy bien hechos, ¿no? Y es el momento mismo en que este hombre sabio, Alfredo Chavero, ¿no? Abogado, dramaturgo, publica por primera ocasión que no se trata de la Teoyoamiki, ¿no? Sino de la Coatlicue. Mucho tiempo después, hoy los más grandes conocedores, ¿no? Elizabeth Boone y por ejemplo Michel Grolich, que ayer mencionó Eduardo, ellos ahora se inclinan más que Coatlicue a pensar que la piedra representa a Tlaltecutli, Tlalteotlaltecutli. En fin, aparece por ejemplo en el Atlas de García Cubas, aquí la vemos representada, y se vuelve popular, ¿no? Se vuelve popular casi tanto como la Piedra del Sol, ¿no? Es el momento en que como nos leyó Eduardo, llevan a encerrar a la Piedra del Sol al museo. Y entonces pues ya entra en la Galería de los Monolitos. Aquí vemos la Piedra del Sol ya en el lugar estelar y la Coatlicue en un testero de ese museo, ¿no? Que poco a poco se va llenando de piezas. Y entonces pues se banaliza su imagen con los souvenirs, con las réplicas, las reproducciones, las postales. Todo el mundo se toma fotos, pero siempre a la saga de la Piedra del Sol.
La Piedra del Sol, todos lo sabemos, hoy día está en todos los llaveros, las camisetas para los turistas, los ceniceros, ¿no? En algún tiempo la playera de la selección, ¿no? Y curiosamente la Piedra del Sol, yo creo también por la reproducción, la banalización de su imagen, no fue pintada por los grandes artistas. En cambio la Coatlicue se vuelve musa de todos los creadores. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si ustedes viajan a Chile, al cementerio central, van a ver esta obra es un mausoleo neoazteca de Teobaldo Brugnoli, ¿no? de la familia Elgin, y vemos como en vez de cruz puso una Coatlicue. Todo es neoazteca, ¿no? 1893. Si ven si leen El hijo del aguizote, pues aquí vemos a don Porfirio, ¿no? Sale en todas estas caricaturas satíricas, ¿no? El monumento a Cuauhtémoc, que entonces se inaugura, y acá vemos la Coatlicue, ¿no? Dicen que todos están, ¿no? El ayuntamiento están dando pleitesía al último emperador mexicano, le hace Porfirio Díaz, ¿no? La sala de la galería de los monolitos se va llenando poco a poco de piezas, más piezas, va creciendo. Y es en ese momento cuando los grandes artistas la pintan, ¿no? Saturnino Herrán, ¿no? Lástima, ya que en el 15-18, lástima que lo alcanzó la muerte, ¿no? Hizo esta obra que se llama Nuestros Dioses, esta fusión entre un crucifijo y la Coatlicue, que es venerada en ese tríptico, en ese proyecto original, por indígenas y soldados españoles, ¿no? En el 32 Orozco viaja, imagínense ustedes, hasta la ciudad de Hanover, New Hampshire. ¿Por qué? Porque los Rockefeller pagan para que este hombre pinte la Baker Library, que hoy día está en Dartmouth College, allá en Hanover, y pinta esta Coatlicue con cabeza, pero con sus grandes corazones. Espléndidas pinturas estas, 32, 33. Y años después, ¿no? Casi empezando 1940, pinta en el Hospicio Cabañas esta otra Coatlicue armada, pero ya sin cabeza, ¿no? Lo mismo en los mismos años hace, ¿no? Diego Rivera, ¿no? Es muy interesante porque uno lee la correspondencia de Orozco. A Orozco le pagaron los Rockefeller muy poquito para ir a pintar allá a Dartmouth, ¿no? Muy poquito dinero. Y entonces les dice, bueno, acepto esa suma, pero con una condición: no le cuenten a Diego, porque se va a reír de mí. Obviamente Diego cobraba un dineral con los mismos Rockefeller allá en el Rockefeller Center en Nueva York. Este es en el 1933 en la Nahuacali, lo pueden ir a visitar saliendo de aquí, ¿no? Es espléndido. Y este panel que es espléndido, que está en Detroit en el Museo de Arte, fue pagado por Edsel Ford, por el dueño de Furthermore Company, ¿no? Y lo que muestra es la producción en serie de los automóviles. ¿Y qué hace aquí Diego? Pinta una Coatlicue mecánica que en realidad está inspirada en una troqueladora de salpicaderas de automóvil, ¿no? Esto, saben ustedes que la ciudad de Detroit está en quiebra, ¿no? Y que todas estas obras del museo se quieren vender, ¿no? Hay quien se opone. Igual sería el momento para que un buen mecenas, todos pensamos en la misma persona, de este país, un ingeniero, pudiera pues comprarlos y regalárselos al pueblo de México, ¿no? Son 12 paneles, pues, ¿no? Sería un bonito detalle, ¿no? Aquí está Ford, ¿no? La Coatlicue. 1940, ¿no? San Francisco pinta la mitad de su Coatlicue mecánica con una Coatlicue muy interesante. Acá está Frida, ¿no? Durante la exposición panamericana. Y sin duda la gran exposición de arte mexicano, 20 siglos de arte en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Que tuvo un enorme éxito. Pues llamó mucho la atención esta réplica que llevaron allá, que pintó el famoso Chamaco Covarrubias. Aquí lo vemos, si lo ven, aquí está Alfonso Caso, miembro del Colegio Nacional, ¿no? Y pues todos estos personajes identificables, ¿no? Por ahí está Greta Garbo. Al año siguiente, esa es de Vanity Fair, esa la encontré en Vanity Fair, y esta es ya se me olvidó, ahora estuvo un apagón mental, del New York, pero el New York, no, bueno, pero por ahí va, ya me voy a acordar. Esta caricatura que es del año siguiente, que es de Charles Adams,
que es maravillosa, que es la exposición de arte mexicano y el Museo de Arte Moderno, y este Native American, este indio americano, no está pidiendo permiso para hacer un sacrificio enfrente de la piedra, ¿no? Y invade el cine igual que la Piedra del Sol, ¿no? El signo de la muerte, ahí está Cantinflas, ¿no? Es mucho más famosa la imagen con la Piedra del Sol, ahí está Cantinflas, o aquí, ¿no? Esta película de Roberto Gabaldón, ¿no? Que es la exposición que se organizó en Bellas Artes con una copia, esto es Bellas Artes, con una copia de la Coatlicue, este es Dolores del Río, ¿no? La guapísima de Miroslava salía ahí, ¿no? En fin. Para no hacerla larga, vamos ya a terminar, ya me he pasado mucho en el tiempo, pero en 64 se vive el último movimiento, la Coatlicue es transportada a Chapultepec, al Museo Nacional de Antropología, ahí la vemos, ¿no? Entonces no protegían mucho las piedras, ¿no? Ahí se ve que las mueven sin demasiada protección, ahora somos mucho más cuidadosos, bueno, ha cambiado los tiempos y las generaciones, ¿no? Y aquí está el movimiento. Parece que hasta como que se va a caer, ¿no? Eduardo Mato reconocerá aquí a Carlos Martínez Marín, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Que está ahí coordinando los trabajos, ¿no? Y se vuelve, sigue siendo, esta pieza pudiera ser la pieza principal de cualquier museo, sigue siendo una pieza fundamental, pero siempre a un lado, al lado de la Piedra del Sol, ¿no? Ahí la tenemos, cuando se vuelve set televisivo, ¿no? Ahí en la misma sala, ¿no? Aquí está el bachiller Galvez por ahí, ¿no? Bonfil por acá, Eric Thompson, Darcy Ribeiro, muchas personalidades discutiendo sobre antropología, no sé si un programa ahí de Televisa, no sé. Y esto fue sensacional, la iniciativa de Eduardo Matos Moctezuma en época de Roberto García Moll, cuando era director general. Se ponen estas placas que son sensacionales para rememorar el lugar exacto del hallazgo, ¿no? A los 200 años, ¿no? Eduardo pide poner estas placas. Por cierto, la Piedra del Sol ya se la robaron, ¿no? Si ustedes sí, con tantas carpas que ponen ahí, en un momento la desatornillaron, se la llevaron, queda la de la Coatlicue. ¿Por qué? Porque para verla hay que esquivar coches, uno arriesga la vida, pueden irla a ver, nomás cuidado con los peceros, y ahí sigue, ¿no? Y luego pues ya entra, esto es parte de la Coatlicue, como todas estas piedras que son mágicas, ¿no? Que son magnéticas, ¿no? No porque yo crea en eso, sino porque representan nuestra identidad, ¿no? Estas grandes obras, ¿no? Pues pasan ya al imaginario del mexicano, ¿no? Desde estos calendarios, ¿no? ¿Se acuerdan de galas que compró el mismo ingeniero, que ahora están en el Museo Sumaya, ¿no? Hasta, ¿no? Estas películas de mal gusto, que ahora, por cierto, ha reunido en un número espléndido mi amigo el arqueólogo Enrique Vela en Arqueología Mexicana, ¿no? Estas películas que seguro ustedes vieron algunas, ¿no? Pues muestran ahí Teotihuacán, imagínense, a la Coatlicue, ¿no? Esas mezclas un poco extrañas, ¿no? Un anacronismo ahí tremendo, ¿no? O esta obra famosísima, ¿no? de Jesús Rodríguez y de Liliana Felipe, la de la derecha es Jesús, ¿no? Está adentro, ¿no? No sé, hablaba y todo esto, no sé si sea de FOMI o qué, pero bueno, está, ¿no? La Coatlicue se vuelve premio de psicología o premio feminista. Abajo a la derecha se ve nuestra distinguida colega Linda Manzanilla, también miembro del Colegio Nacional, ¿no? Recibiendo ese premio muy reciente, este mismo año, ¿no? Entonces la Coatlicue está por todas partes, ¿no? Tanto así que es la diosa de los encajuelados y decapitados, ¿no? Ahí a la entrada del servicio médico forense de la CEMEFO, no sé por qué la pusieron ahí, pero ahí está, a la entrada de la CEMEFO, ¿no? Y viaja, la Coatlicue viaja, ¿no? Llega, ¿no? En una espuma al zócalo de la ciudad, o nos representa en nuestras fronteras, en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, hechas de cemento o de otros materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros queremos lucir a los demás, ¿sí? Una propuesta, en vez del metro Basílica, esto es una provocación, en vez del metro Basílica, el metro Coatlicue, imagínense ustedes en la villa, se bajan y de repente pues ven ese logo, ¿no? Metro, ¿no? ¿Sí?
No vayan a poner en los periódicos, ¿no? Ayer decían que Eduardo proponía que la piedra, la costara, la piedra del sol. No vayan a poner que yo quiero que cambie la estación. No estaría mal, ¿eh? O se la pueden llevar en el corazón, ¿no? Tatuada, en la espalda, en un brazo, ¿no? Hay varios modelos, luego les propongo al final de esto, ahí, ¿no? Varios modelos de tatuajes, si a alguien le gusta, ¿no? El de arriba a la derecha me parece particularmente creativo, ¿no? New Age, ¿no? Y obviamente hasta en la sátira política, ¿no? Se fijan que abajito están haciendo Huitzilopochtli, ¿no? Vean la falda, no la falda. Y el rostro, ¿no? Ese collar de la Coatlicue, ¿no? Un poco ahí diciendo qué pasa aquí, ¿no? En fin, les agradezco su atención, pero antes que nada quisiera hacer dos comerciales. No sé si llegaron finalmente, Eduardo, la gente del Fondo de Cultura, pero que compren el libro. Ya dijo Eduardo que no nos dan comisión, pero ojalá pudieran adquirirlo, porque ahí contamos todas estas historias, ¿no? Estas piedras que son mágicas, ¿no? Y que la verdad son parte del arte mexicano y del arte universal, ¿no? Consigan el libro si pueden, ¿no? Para que lo lean. Y finalmente quisiera hacer otro comercial, ¿no? Un grupo de colegas de los Estados Unidos y de México tenemos una página electrónica que se llama MesoWeb, ¿no? Esta página, ¿no? Donde cada día estamos metiendo más materiales en formato PDF, dibujos, artículos y todo tipo de información. Sobre todo está dirigido a los estudiantes que pueden bajar libre acceso, gratis, for free, nada, ¿no? Pueden bajar publicaciones, nuestras investigaciones y las de otros colegas sobre lo que es Mesoamérica. Fundamentalmente hay trabajos del área maya, pero también estamos ahora nutriéndolo del centro de México. Entonces esto los invito a visitar esta página. Con que ustedes pongan MesoWeb en Google lo van a lograr. Y bueno, les agradezco mucho su atención.